Hola, mi nombre es Sandra, estamos acá de nuevo en nuestro taller Hablemos de Magia. Este sería nuestro último tutorial del año y la verdad que muy felices porque nos han acompañado con tanto cariño, con tanto amor. Somos muy nuevitas en nuestro canal y hemos sentido el apoyo de todos ustedes tan bonitos que disfrutan del crochet como disfrutamos nosotros desde aquí, que disfrutan crear como disfrutamos nosotros. Y bueno, la verdad que fue un año fantástico, muy lindo. Lo disfruté muchísimo sus compañías, sus mensajes, sus trabajos que nos han compartido en nuestro Facebook, sus fotos, cómo compartían con su familia, para quién era destinado, cuántos regalitos han hecho. La verdad que eso es maravilloso. Sin olvidarme, por supuesto, los que recién se inician, cantidad de personas que hemos compartido estos pequeños detalles, los pequeños truquitos que tiene el crochet, que la verdad que siempre digo lo mismo, es un arte maravilloso, que da para muchísimo y podemos soñar, podemos crear cualquier cosa que se nos ocurra porque esta agujita hermosa lo da. Y queríamos despedirnos con algo tierno, con algo dulce, como es este divino pulpito en 3 versiones, muy lindo. Es el mismo diseño, que me encantó hacerlo, me encantó compartirlo y espero que les guste también para regalarle a los más dulces, a los más tiernos de la familia. Bueno, espero que lo disfruten, nos vemos pronto y ¿qué les parece si empezamos a tejer? Bueno, arrancamos para hacer estas dos preciosuras. Miren lo que son, la verdad que son súper dulces, tiernos y están ideales para regalar en esta época, incluso solo para decoración porque son preciosos. ¿Cuál es la diferencia que tenemos? Este está hecho en hilo de algodón, el finito que yo lo tejo doble, y este está hecho en lana acrílica finita, tipo lana para ropita de bebé, que también la tejo doble. Ahora lo voy a tejer en la lana acrílica. Ven que es un poquitito más grande, nada más. Se utilizó la misma aguja para los dos, pero el material, como es más finito, incluso aunque se lo teja doble, quedó con este tamaño y la misma cantidad de puntos, el mismo gráfico que tengo, mi diseño que he hecho yo, este moldecito, es exactamente lo mismo, la misma cantidad de puntos y sin embargo es un pelín más grandecito, que a mí me encantan los muñecos así bien grandecitos. Bueno, vamos a empezar y comenzamos con el de este tamaño. Este está hecho en hilo de algodón, les recordé, y este con acrílico. Los vamos a dejar por acá, miren qué belleza, cuánto movimiento. Bueno, aguja, la número 4, aquí, que vengo usando últimamente con este material, que me gusta. El material es este, que es una lana bien finita, una lana acrílica, pero también pueden utilizar el hilo de algodón, que también es así finito o puede ser un poquito más grueso. Para esta aguja va bien. ¿Y qué otra cosita vamos a necesitar? Si ustedes quieren alguno de estos marcadores, o puede ser un clip de pelo, puede ser un alfiler de gancho, un clip de papel, todo esto sirve como marcador. Aquí tengo estos ojitos de seguridad que puede ser que los bordan con lana, ¿ven? O directamente tejer un anillito con puntos bajos, que luego se los voy a mostrar, y se cose, que serían los ojitos, ¿ven? Esta parte de aquí. También se los podemos coser. Un poco de vellón para rellenarlos, ¿eh? Y muchos colores si lo quieren hacer con tantos colores como están hechos estos. Bueno, y el hilo de algodón es este, bien finito, con la diferencia de que yo lo tejo doble, pero pueden utilizar uno que es un poquitito más grueso, que es el común. Bueno, ya les mostré los materiales, los voy a dejar por ahí. Y vamos a comenzar con este diseño tan bonito. Bueno, tijerita, eso ya saben que nosotros en el taller lo tenemos que tener. Alguna aguja lanera para luego esconder las hebras o un ganchillo más finito. Y vamos a comenzar, el mío en este caso lo voy a hacer en color rosa de base. O sea, toda la base rosa. Vamos a hacer una pulpita en este caso. Porque este, por ejemplo, es en un gris suave, muy lindo.
y este está hecho de base con un amarillito bien clarito, y luego estos colores para combinar. Bueno, ahí vamos con este diseño precioso que me encantó, lo disfruté muchísimo hacer. Una de ustedes, una amiga de YouTube y de nuestro Face, nos trajo esta idea de si podíamos hacer un pulpito, y bueno, a mí me gustó hacer mi propio diseño, y mirando todo un poco, me gustó el tamaño. A mí me gustan los muñecos más bien grandecitos, entonces bueno, a partir de ahí empezamos a trabajar y salieron estas bellezas. Vamos a hacer un anillo mágico o nudo deslizado, como para comenzar, y dentro de este anillo voy a hacer una cadenita. Vamos a tejer 6 puntos bajos y luego cerramos este anillito. Aquí tengo 3. Ven que con esta aguja y al tener el material más bien gruesito, entonces no quedan muñecos muy pequeñitos. A mí me gustan un poquitito más grandes, como he hecho las muñecas, que todavía aquí en el canal no las hemos mostrado, pero en Facebook sí, y son realmente preciosas, bien grandecitas. Aquí tengo 6 puntos bajos, entonces voy a ajustar este anillo a ciego bien apretadito y lo cerramos. Ahí. ¿Qué les cuento aquí? Yo cierro vuelta por vuelta, pero si a ustedes les gusta tejer en espiral como todos los amigurumi, ustedes pueden aquí comenzar marcando cuál sería el primer punto que van a tejer e ir tejiendo vuelta por vuelta en espiral. En mi caso yo no los tejí en espiral, yo preferí levantar vuelta por vuelta, hilera tras hilera, y queda bien también. Por lo menos a mí me gustó cómo quedó, pero el que prefiere tejer en espiral, tranquilamente lo teje en espiral, no hay ningún problema. Entonces, para la segunda hilera, y de esto también, por ejemplo, a mí me gustó en este diseño que tengo de este precioso pulpito, yo le hice hileras de colores luego, pero si ustedes prefieren y lo quieren hacer todo un solo color, obviamente también es válido. Bueno, entonces yo voy a hacer así. A cada punto de estos que tenemos aquí en el anillo le vamos a tejer un aumento. Entonces voy a levantar una cadenita y en este mismo punto voy a tejer 2. O sea que voy a tejer 2 puntos bajos por cada punto que me encuentre. Tengo 6 puntos en el anillo, o sea que al hacerle el aumento me voy a encontrar con 12 puntos. Si ustedes lo prefieren, pueden ir contando hasta saber y fijarse que tengan hilera por hilera los puntos que yo les voy a ir comentando, que vamos haciendo. ¿Sí? Entonces, en total aquí nos tenemos que encontrar con 12 puntos. Los 12. En mi caso, como yo no voy a hacer el tejido en espiral, voy a ir cerrando hilera por hilera. Aquí voy a cerrar con un punto corrido y vuelvo a levantar una cadenita. Continúo con este color, todavía no voy a cambiar esas hileras de colores. Aquí mismo tejo un aumento. Si ustedes lo prefieren y también van a levantar hilera por hilera y todavía no se dan cuenta porque quizás estén iniciando, si son principiantes en el crochet, también pueden marcar el primer punto para no perderlo. Cuando damos toda la vuelta nos vamos a dar cuenta que aquí vamos a cerrar la hilera. Si ustedes lo prefieren, también lo pueden marcar, ¿sí? Entonces, yo lo voy a sacar, pero les cuento que también son pequeños detalles que los pueden ir empleando en estos tejidos. Aquí en el primero voy a hacer un aumento, en el segundo tejo un solo punto. En el que sigue vuelvo a repetir ese aumento. Y cuando salto al otro es un solo punto. O sea que voy a tejer 2 puntos juntos, uno solo. 2 puntos juntos, uno solo, así toda la hilera
hasta encontrarme con 18 puntos. Yo me quedo tejiendo. Bueno, aquí yo termino con un solo punto y voy a cerrar con un punto corrido en el primero, aquí. ¿Ven? Ahí tomo la lazada y cierro. Nuevamente levanto una cadenita y en este mismo punto tejo 2 puntos juntos, o sea que tejo mi aumento. Y ahora voy a tejer un punto al lado, otro punto solito al lado y vuelvo a repetir ese aumento. O sea que tejo un aumento y 2 puntos bajos. Así va a ser toda la hilera. En total nos vamos a encontrar con 24 puntos. Un aumento y 2 puntos bajos separados. ¿Sí? Yo me quedo tejiendo hasta encontrar con 24 puntos y ya luego les cuento cómo seguimos. Bueno, acá yo me detuve, no cerré esta hilera todavía porque quiero mostrarles que yo voy a empezar a hacer esas líneas de colores que tenía en la cabecita. Entonces voy a comenzar con mi cambio de color. Para hacer mi cambio de color voy a introducir la aguja aquí y me voy a traer el color nuevo. O sea que voy a cerrar este último punto, que es un punto corrido, un punto deslizado, pero con el color nuevo. Ahí ajusto el primer color, ahí, y hago una cadenita ya con el segundo color, con el color nuevo. Aquí mismo en este punto que cerramos voy a hacer ese aumento para la hilera nueva. Ahí. ¿Ven? Y este viejito lo voy a cortar un poquito largo. Lo voy a dejar aparte porque todavía no lo voy a usar, pero lo voy a seguir usando después. Estas dos colitas me las voy a ir llevando con el tejido y las voy a ir envolviendo con los puntos. Yo acá ya tengo mi aumento. ¿Ven? Si ustedes pueden ver, acá tengo el primer punto y ahí está el segundo. ¿Ven? Es fácil de detectarlo. Pero recuerden, si ustedes no lo ven fácilmente, simplemente le agregan un ganchito o algún marcador, un pedacito de lana, lo que tengan. Entonces, hicimos el aumento, ahora voy a tejer 3 puntos bajos corridos. Tengo 1, 2 y 3. Ahí. Y acá me voy llevando estas dos colitas. Vuelvo a repetir ese aumento que hicimos. Ahí y ahí. 2 puntos juntos. Ese es mi aumento. Y otra vez repito un punto bajo y un punto bajo. Otra vez se repite. Esto yo ya lo bajo porque me lo llevé bastante tiempo, entonces las voy a retirar para atrás, luego se recortan o las recortamos un poco, las podemos dejar porque luego esto va adentro y sirve también como relleno. Aquí tejo mi aumento. En total me tengo que encontrar con 30 puntos. El aumento y 3 puntos bajos corridos. Yo me quedo tejiendo. Tengo mis 30 puntos y otra vez voy a cambiar de color. Así que nuevamente voy a traer mi punto corrido, que voy a cerrar esta hilera con el nuevo color. Ahí. Cierro esta hilera con el nuevo color. Aquí. Ajusto. Levanto una cadenita y aquí tejo mi primer aumento. Tejo 2 puntos juntos. Ahí. Voy a cortar este verdecito que es el que usé recién y continúo con este nuevo color. Si ustedes lo prefieren, lo pueden hacer en un solo color. A mí me pareció muy divertido, queda muy vistoso, así todo rayadito en la cabecita. Bueno, tengo mi aumento y ahora voy a tejer 4 puntos corridos, o sea, 4 puntos bajos corridos. Y luego se vuelve a repetir ese aumento.
En total nos tenemos que encontrar con 36 puntos. Tengo el aumento, 1, 2, 3, 4, vuelvo a hacer el aumento. Y de paso vamos envolviendo estas colitas de lanita que están por aquí, las vamos llevando en el tejido. Vuelvo a tejer esos 4 puntos corridos y nuevamente el aumento. Bueno, cuando tenga mis 36 puntitos les cuento cómo seguimos. Acá voy a volver a cerrar con un color nuevo, entonces cierro mi hilera con este color lila que tengo en mi caso, ¿no? Ahí ajusto, corto esta ya y comienzo a trabajar con el nuevo color. Y estas dos me las voy a ir llevando en el tejido. Levanto una cadenita y vuelvo a tejer mi primer aumento aquí en este primer punto. Y en este caso ahora vamos a tejer 5 puntos bajos corridos. 1, 2, 3, 4 y 5. Vuelvo a repetir ese aumento. En total vamos a tener 42 puntos. Esta sería la hilera número 7. Vuelvo a tejer 5 puntos y un aumento, así hasta terminar. Bueno, voy a volver a cambiar de color. Quiero hacer una hilera más, entonces vuelvo a cerrar con un punto corrido, pero con el color este último que voy a utilizar en este caso. Ajustamos, corto mi lanita, esta lila, y continúo con este rosa. Levanto una cadenita ahí, y esta vez no vamos a hacer aumentos. Acá tenemos 42 puntos. Bueno, en la hilera 8, que sería esta, vamos a tejer 48 puntos, solo que yo elegí tejerla con una hilera más de colores y luego incorporar el color de base que va a tener la pulpita esta. Bueno, entonces voy a contar punto por punto. Igual me voy llevando estas dos colitas y ningún aumento, simplemente vamos a tejer 42 puntos, ¿sí? Me quedo tejiendo y luego les explico cómo seguimos. Bueno, acá estamos en la hilera 8 con 42 puntos y yo voy a retomar el color de base. Entonces voy a hacer exactamente lo mismo con el cambio de color. Pincho en el primer punto, cierro con un punto corrido, ahí que está bien apretadito, ajusto y ya retiro este color y continúo con el color de base de todo lo que sería el pulpito. Una cadenita y vuelvo a tejer 42 puntos. Esta hilera sería la número 9 y vamos a seguir tejiendo 42 puntos durante 6 hileras más, o sea que desde la 8 a la 14 son 6 hileras más. De la 9 hasta la 14 tenemos que tejer 42 puntos, ¿sí? Porque ahora, bueno, estábamos con los 42 de la número 8, pero ya estoy con el color de base y con la hilera número 9. Tenemos que tejer la número 10, 11, 12, 13 y 14. 5 hileras más con 42 puntos, ¿sí? Yo me voy a quedar tejiendo. También me voy llevando estas colitas y las voy sosteniendo con los mismos puntos que tejemos. Así también evitamos luego ir llevándolas por dentro con una agujita y que cada color quede bien unido. Los vamos guardando aquí y apretando con estos puntitos, ¿sí? Bueno, yo me voy a quedar tejiendo hasta la hilera número 14, siempre con 42 puntos, a partir de la hilera anterior, obviamente, ¿no? Bueno, aquí no va aumento, sería todo lo que es la parte de la frente y la carita del pulpito. Es todo en recto. Me quedo tejiendo hasta la hilera 14 y ya les cuento cómo seguimos. Acá tenemos el casquete de la pulpita y estoy en la hilera número 14. Ahora van a comenzar las disminuciones. Y las disminuciones es
voy a tejer una cadenita y voy a tejer 5 puntos bajos. Tengo 1, 2, 3, el cuarto y el quinto. Ahora vamos a hacer una disminución. Las disminuciones pueden ser: tomamos acá, traemos una hebra, entramos al punto de al lado, traemos otra hebra y cerramos todo junto. Aquí tenemos una disminución, pero yo les voy a mostrar otra disminución que podemos hacer, que queda también muy bonito, y es: tengo mis 5 puntos bajos, paso mi aguja por una de las colitas de este punto, esta hebra de adelante, voy al punto de al lado y busco la otra del otro punto, estas dos hebras de adelante, ¿ven? Ahora sí, tomo una lazada y traigo y cierro el punto. Ahí hice una disminución y queda menos amontonado el punto y queda muy bonito, pero todo es válido, ¿eh? Sirve igual de las dos maneras para hacer una disminución. Ahora lo voy a volver a repetir. Vuelvo a contar 5 puntos bajos. Tengo 1, 2, 4 y 5. Y repito nuevamente esa forma de disminuir un punto, que es distinta a lo que acostumbramos ver. Entonces, tomo esta hebra, enrosco con la aguja la segunda del segundo punto. Siempre las hebras de adelante, la colita que está en el punto, bueno, solamente las de adelante. Traigo la lazadita y tomo una hebra para cerrar el punto. Y ahí volví a hacer una disminución. Pero bueno, las dos formas son válidas. Otra vez 5 puntos y una disminución. Me tengo que encontrar con 36 puntos. Yo me quedo tejiendo y luego les cuento cómo seguimos. Bueno, cierro mi hilera también con un punto corrido. Levanto una cadenita, un punto bajo, 2, 3 y 4. Una vez que tengo mis 4 puntos bajos, ahora vuelvo a repetir la disminución. Ahí. En total me tengo que encontrar con 30 puntos. Ahí hago 2, 3, 4 puntos bajos, una disminución. Ahí. 30 puntos para esta hilera. Vamos por la hilera número 17 y vamos a tejer en esta hilera 3 puntos bajos y una disminución. Ahí. En total nos tenemos que encontrar con 24 puntos. Recuerden, 3 puntos bajos, una disminución. Yo me quedo tejiendo. Bueno, cierro esta hilera número 17 y vamos a tejer aquí. Hasta aquí me encuentro con 24 puntos en esta hilera. Vamos a tejer la hilera número 18, 24 puntos, y la hilera 19, 24 puntos. O sea que estas dos próximas hileras no hacemos disminución, directamente tejemos estos 24 puntitos que tienen, ya quedaron aquí con todas las disminuciones, quedaron en total 24. 18 y 19, 24 puntos. Yo me quedo tejiendo. Cierro mi hilera 19 y comienzo la hilera 20. La 20 la vamos a hacer así. Tejo un punto, 2 puntos bajos y le hago una disminución. Ahí. 2 puntos bajos, una disminución. En total me van a quedar 18 puntos. Entonces, voy a tejer esta hilera con disminución, que sería la 20, y la 21 también voy a tejer 18 puntos. No tiene ningún tipo de disminución. O sea que en esta me va a quedar un total de 18 con las disminuciones. Y la 21 vamos a tejer
18 puntos en total. Yo me voy a quedar tejiendo. Cierro mi hilera número 21, que la hacíamos con 18 puntos en total. Bueno, ¿qué va a pasar aquí? Yo necesito tener 16 puntos y tengo 18. Entonces, yo voy a tejer. Ahora levanto y tejo 7 puntos bajos y una disminución. Y vuelvo a tejer 7 puntos bajos y una disminución. Así me voy a encontrar con 16 puntos, ¿sí? Para repartir mis tentáculos. Entonces, levanto y tejo 7 puntos. Tengo 3, 4, súper fácil es esta hilera. 5, 6 y 7. Entonces ahora voy a hacer esa disminución que me está faltando. Ahí. Y ahora vuelvo a tejer 7 puntos bajos y una disminución. Me voy a encontrar con 16 puntos. Una vez que tengo mis 16 puntos, voy a tejer la hilera número 23 y 24 con 16 puntos. Esta es mi última disminución. Y ahora cierro esta hilera. Ahora sí tengo 16 puntos en el cuellito de esta pulpita. Tejo dos hileras más con 16 puntos y luego les cuento cómo seguimos. Bueno, una vez que terminamos con esto que es el cuerpito y la cabeza del pulpito, de pulpita en este caso, porque es una nena, vamos a hacer, los tentáculos ya nacen directamente desde aquí. Tenemos que hacer, en principio voy a tejer una cadena y aquí mismo en este punto tejo un punto bajo. Ahí. Y ahora sí voy a tejer 36 puntos de cadena. ¿Sí? Cuando cuento con mis 36 puntitos, les comento cómo empezamos a hacer los tentáculos. 1, 2, 3, 4. Tengo acá mis 36 puntitos y vamos a comenzar a hacer el rulito de los tentáculos. Pero les voy a mostrar algo. Miren cómo está formado el tentáculo de mi pulpito. Tiene una parte en este rulo, este tirabuzón, que le queda muy bonito. Luego tiene una especie de aumentos aquí a mitad de camino y el resto son medios puntos. Entonces, yo les voy a contar cómo me resultó a mí mucho más fácil para ir tejiendo ese aumento que le vamos a dar ahora para hacer el tirabuzón. Yo conté desde la base, desde la primera cadena, 16 puntos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. En el número 16, ahí sí me ayudé con una marquita para cuando yo empiece a darle los aumentos del tirabuzón, no tengo que estar contando continuamente. Yo sé que a partir de aquí tengo que separar nuevamente 5 puntos, que es un aumento que voy a hacer en medios puntos. Y el resto vamos a tejer esta forma así, miren. A partir de la número 36 vamos a levantar 3 cadenitas. Esto va a ser la altura de mi primer vareta. Y en este mismo punto voy a volver a tejer varetas y en total serían 3. Entonces, por 15 veces yo voy a repetir este punto. Aquí tengo 1, me voy a la cadenita de al lado, vuelvo a tejer 3 varetas. Estamos tejiendo varetitas o punto alto. Y lo vamos a hacer por 15 veces. Voy al lado y vuelvo a tejer 3 varetas. Entonces, tejiendo esta especie de aumento que se le da a la cadenita, vamos a formar ese tirabuzón que queda tan bonito y que simula muy bien los tentáculos, o al menos quedan muy graciosos. Esto me recuerda a que hace muy poquito, ahora para Navidad, hemos preparado nuestros chuflines
que la verdad que les gustó muchísimo, gracias a Dios. Todos hicimos esos chuflines tan bonitos que también se hacen con una especie de tejido similar a este. Bueno, de esta forma así de aumento vamos a contar 15 veces, o sea, por 15 cadenitas vamos a ir tejiendo este aumento. Por eso me ayudo con la marca, para no contar continuamente. Y ahora les cuento cómo. Yo me voy a quedar tejiendo estos 15 aumentos y luego les cuento cómo seguimos con estos tentáculos. Miren, esto es lo que les explicaba. Primero vamos a mostrar, así queda de bonito y todavía falta, ¿no? Porque le vamos a agregar color. Ven, aquí agregamos 15 veces este aumento. O sea que utilicé 15 de estas cadenitas. Entonces, al poner la marca, yo aquí me doy cuenta que tengo que dejar estos 5 espacios o estas 5 cadenitas para hacer el segundo aumento. Que el segundo aumento es así. Tomo una lazada y en cada cadenita voy a tejer 2 medias varetas o 2 medios puntos altos. Ahí, 1 y 2. Voy al lado y vuelvo a tejer esas 2 medias varetas. Entonces, al poner el marcador me resulta mucho más fácil y no tengo que contar tanto esos 15 primeros aumentos, sino tenemos que parar a cada rato para contar. Ustedes saben que el crochet es así, es contar, contar y contar. Bueno, entonces al poner la marca yo diviso muy bien esos 5 espacios, me es mucho más fácil. Aquí hice 5 aumentos de 2 medias varetas por cada punto. Entonces ahora sí voy a retirar el ganchito y solamente voy a tejer medias varetas por cada punto que me encuentro. O sea, tengo 16 cadenitas restantes, entonces voy a tejer 16 medios puntos hasta llegar al borde de la cabecita o el cuerpo de este pulpito. Es una de las formas de tejerlo un poquito más simple. Igual es muy fácil, pero nos ayuda muchísimo ese marcador para no tener que contar tanto. Entonces, así vamos bajando y vamos haciendo una media vareta por cada cadenita que me encuentro. Esperen que esta la agarré mal. Ahí. Recuerden, yo lo estoy tejiendo con lana acrílica, pero lo pueden tejer tranquilamente con hilo de algodón, para el que le guste tejer estos muñequitos con hilo de algodón. Ahí. Esta sería la última. Cuando llego a la última, aquí está el punto bajo de inicio. Voy a saltar al punto de al lado, aquí, y le voy a cerrar con un punto corrido o un punto deslizado. Entonces por ahora terminé la primera parte de mi tentáculo, el primer tentáculo. De estos tenemos que hacer 8. Entonces, una vez que cerré, voy a saltar al punto de al lado y vuelvo a tejer un punto bajo. Una vez más, inicio con mis cadenitas, con la diferencia que ahora yo puedo contar mis 16 cadenitas y poner el marcadorcito si quisiera. Si quiero esa ayuda que les comentaba anteriormente. Y luego seguir contando las 5 que serían los aumentos y las 15 restantes para el tirabuzón. Yo me voy a quedar tejiendo mis 36 cadenitas en total y volvemos a repetir como para mostrar un poquito este punto que no es tan difícil y ya les cuento. Bueno, ven, acá ya marqué y tengo el resto de cadenitas. Nuevamente levanto 3 cadenitas para mi primer vareta y 2 varetas más para completar este primer aumento. Recuerden que en cada cadenita voy a tejer 3 varetas y así por 15 veces, ¿sí? Una vez que están los 15 aumentos de 3 varetas, ahora vienen los 5 aumentos de media vareta, o sea que vamos a tejer 2 medias varetas juntas por punto. Y luego tejemos esos 16 puntos que nos quedan restantes, una media vareta por cada cadenita que nos vamos a encontrar. O sea que tejemos esas últimas
16 medias varetas para cerrar el tentáculo. ¿Ven? Aquí ya saco mi marcador que me ayuda un montón y tejo mis 16 medias varetas. Cuando llego a la base les cuento cómo cerrar última vez y luego vamos a repetir los 6 tentáculos más que nos quedan de la misma manera. Bueno, una vez que llegamos a la base, donde está el punto bajo, saltamos al punto de al lado y con un punto corrido cerramos este tentáculo. Saltamos al lado, volvemos a hacer un punto bajo y se reinicia. Bueno, de esta manera vamos a terminar los 8 tentáculos y luego les cuento cómo seguimos. Bueno, una vez que terminamos con todos los tentáculos, nos quedaría esconder la hebra y viene la segunda parte. Miren qué bonito cómo va quedando. Yo le combiné estos colores así tan bonitos para hacerlo muy vistoso. Ven que tiene todo un borde y está tejido en punto bajo. Entonces vamos a elegir los colores que más nos guste para combinar. Si ustedes lo desean, pueden hacerlo con el mismo color del cuerpo, si lo quieren hacer de un solo color. Pero bueno, la idea era que quedara así bien vistoso. Entonces vamos a dejar una colita medianamente larguita para ir llevándola con el mismo tejido. Buscamos la primer vareta desde aquí, ahí, y voy a tejer una cadenita para poder tejer mi primer punto bajo. Bueno, este punto lo vamos a ir tejiendo a lo largo de todo el tentáculo y es punto por punto. No lleva ningún tipo de aumento y es simplemente tejer un punto bajo sobre cada punto que me voy encontrando, ¿sí? Entonces le va a dar un borde muy bonito, lo hace un poquitito más ancho. Ven, de paso me voy llevando esta colita un poco nada más, luego la pongo por detrás para después más tarde recortarla. Pero yo lo que quería mostrarles es que vamos a ir tejiendo un puntito bajo todo a lo largo del tentáculo hasta llegar aquí. Cuando llegamos a este bordecito, este sería el último punto. Bueno, ya les cuento cómo continúa esta parte de aquí y cómo guardamos la colita que nos va a sobrar de este nuevo tejido. Bueno, yo me voy a quedar tejiendo porque esto es súper fácil y ya vamos terminando. Ya queda muy poco para hacer con este animalito tan bonito y tan vistoso. Yo me quedo tejiendo. Acá llegué al último punto de media vareta de la hilera anterior. Voy a saltar al punto que teníamos de base, vuelvo a hacer un punto bajo y salto al lado que teníamos el punto raso. Aquí voy a hacer un punto raso en el último de todos. Y una cadenita para hacer el nudo, pero yo voy a dejar una hebra larga o medianamente larga, tampoco demasiado, ¿ven? Más o menos ahí. Tiro y ajusto. Y acá vamos a tener dos opciones para esconder esto. O bueno, igual de todas maneras lo vamos a enhebrar en una aguja lanera y la pueden traer todo por aquí, por el tentáculo y esconder esa hebra para esconder el nudo. Mi elección fue, una vez que están todos los colores puestos en cada tentáculo, yo estas hebras, una vez que relleno el muñeco, las enhebro en esta aguja y me lo llevo por dentro del relleno, que luego cuando termine todo les voy a mostrar uno. Y las llevo por dentro para dejarlas por dentro las hebras. No las dejé escondidas aquí en el mismo color. Pero bueno, tienen esta opción. O lo llevan por aquí y lo esconden, o luego les muestro cómo voy a esconder yo mis hebras, estas que me van a sobrar. Y ahora me voy a quedar agregando color por color de la misma manera que hicimos este. Miren qué bonitos que quedan y cómo cambian ya visualmente, es otra cosa. Quedan realmente muy lindos estos tentáculos de muchos colores. Yo me voy a quedar poniéndole todos los colores, en realidad 8 colores diferentes. Voy a emplear estos mismos que utilicé aquí, pero le voy a agregar otros colores más muy bonitos, que va a quedar realmente muy vistoso este pulpito, pero es hacer exactamente lo mismo
Luego dejamos una hebra medianamente larga y luego les cuento cómo las vamos a esconder. Bueno, yo me voy a quedar haciéndole un bordecito a cada uno de estos tentáculos y luego seguimos. Bueno, acá yo adelanté un poquito y lo rellené un poco nada más para mostrarles cómo vamos a esconder estas colitas, que yo les dije que si querían las pueden llevar por aquí adentro sobre cada color. Pero bueno, por ejemplo, ven, todavía me falta un poquitín más de relleno, pero voy a enhebrar esta colita y lo que yo hice fue llevármelas hacia adentro de la cabecita, entre medio del relleno, por cada color. Voy a pinchar aquí un poquito nada más y me la voy a llevar por dentro del relleno, bien en el centro de la cabecita, y la voy a tratar de sacar por aquí arriba, ven, a la aguja. Pero bueno, si ustedes quieren, entonces a cada una me las voy a ir llevando hacia adentro. Luego esto tiro apenas un poquito corto y va a quedar por dentro de la cabecita. Y con cada uno de estos colores voy a hacer exactamente lo mismo. Luego sí, termino de rellenar ese restito que me falta y vamos a tejer lo que sería la tapita, donde vamos a hacerle el final del cuerpito. Entonces, esta la pincho sobre un punto, no que traspase para el otro lado, sino sobre alguna de estas hebritas para ubicarme dentro del cuerpito, porque luego aquí viene la tapita. Y este mismo me lo llevo por dentro, entre medio del relleno, y también la vuelvo a sacar por alguno de estos costaditos, aquí bien arriba de la cabecita. Ahí está. ¿Ven? Tiro, presiono un poco porque luego al tirar para atrás se reacomoda, pero lo que quiero es que me quede escondida por dentro del relleno. ¿Sí? Ahí. Bueno, esto mismo vamos a hacer con cada uno de los colores. Y luego sí, termino de rellenar un poquito y hacemos la tapita que viene aquí, ¿sí? Me voy a quedar haciendo este trabajito, que es muy fácil, y luego les cuento cómo seguimos. Nos tiene que quedar algo así. ¿Ven? Una vez que lo rellenamos, pasamos los hilos por dentro, terminamos de rellenar para terminar de formar este cuerpito. Bueno, ustedes van a elegir cuánto relleno les gusta para su muñeco, pero más o menos ahí. ¿Ven? Los hilos yo los saqué por aquí, los recorté, quedan escondidos por dentro. Ahora vamos a tejer la tapita, que luego la vamos a coser a mano. Entonces, hacemos un anillo mágico o nudo deslizado, ahí, cadenita, y aquí adentro vamos a tejer 6 puntos bajos. Una vez que tengo los 6 puntos bajos, los cierro, bien apretadito, bien ajustado, y con un punto corrido, un punto deslizado, terminamos de cerrar esta hilera. Ahí. Ahora voy a hacer una cadenita y en cada punto voy a tejer 2 puntos juntos, o sea que tejo un aumento por punto, hasta encontrarme con 12 puntos bajos en total. Cierro la hilera nuevamente con un punto corrido, levanto una cadenita y voy a tejer un punto bajo y un aumento, un punto bajo y un aumento, así hasta obtener 18 puntos y terminamos con la tapita, ¿sí? Yo me quedo tejiendo, cierro con un punto corrido nuevamente, una cadenita y le voy a dejar una hebra larga para enhebrarla y coserla a mano con una aguja lanera. Ahí nos queda hacer un nudito con esta colita del anillito. Ustedes saben que yo siempre le hago un nudito cuando hacemos uno de estos anillitos mágicos o un nudo deslizado. Ahí. Y ahora sí corto el sobrante, pero me aseguro de que esto no se vaya a abrir. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a aplicar aquí la tapita, enhebro nuevamente mi aguja lanera y simplemente le vamos a dar unas puntaditas
y vamos a ir sujetando cada costadito de los tentáculos. Aquí en un costadito sujeto, tomo un tramo del tentáculo y me voy a la cadenita de al lado, sujeto, me voy nuevamente a uno de los bordes entre tentáculo y tentáculo y vuelvo a sujetar con una cadenita de mi tapita, de la tapita que lleva, que va cerrando el cuerpito. Ahí vuelvo a tomar unos puntitos de aquí sobre el tentáculo y nuevamente regreso a una de estas cadenitas al borde del punto. Bueno, así voy a ir cosiendo y sujetando todos los tentáculos con la base esta del cuerpito, ¿sí? Con puntadas muy libres, no hay nada específico, son simplemente unir esta tapa al cuerpito y cerrar donde va el relleno. Entonces queda realmente muy bien cubierto todo. Bueno, yo me voy a quedar tejiendo, pero les voy a mostrar en el otro muñeco cómo queda, así no sigo con esto que es muy simple. Ven, vamos eligiendo y vamos sujetando bien cada tentáculo. Voy a tomar otro para mostrarles. Ven cómo queda, queda perfecto. Vamos agarrando un tramito de aquí y a los laterales, un tramito del tentáculo y a los laterales, así hasta dejarlo bien firme. Yo me quedo cosiendo esto y luego les muestro cómo seguimos con los ojitos. Bueno, así les tiene que quedar bien sujeta esa tapita. Miren qué preciosura. Ah, es precioso, divino. Hacemos los ojitos. Para los ojitos vamos a necesitar un color oscuro. Si ustedes ven, aquí yo tengo la parte de arriba de los párpados y el color blanco para el fondo del ojo. Ustedes van a elegir el color que más les guste para combinar con el fondo que hayan elegido para su muñeco, ¿sí? Bueno, yo elegí el mismo color que utilicé en este porque me gusta cómo le queda. Entonces tengo un tono oscuro que sería para la parte superior de los párpados y la parte blanca donde va a ir la pupila del ojito. Bueno, esto es muy simple. Vamos a hacer un anillo, una vez más, un anillo mágico, cadenita y 6 puntos. 6 puntos bajos aquí adentro. Tenemos los 6 puntos, cerramos bien fuerte y cerramos la hilera con un punto corrido. A estos 6 puntos yo voy a levantar una cadenita y en cada punto voy a tejer 2 puntos bajos, o sea que me voy a encontrar con 12 puntos bajos en total para esta hilera. Cierro mi hilera y voy a tejer una hilera más con 12 puntos bajos. Entonces tejo esta tercera hilera y voy a tejer la cuarta hilera también con 12 puntos bajos, repitiendo y con el mismo color, ¿sí? En total van a ser la parte de que sería oscura del párpado 4 hileras. Tengo mis 12 puntos, cierro esta hilera y en este caso voy a hacer una cadenita, un nudito y ajusto. Bueno, esta es la mitad, que serían los párpados, y ahora voy con la parte blanca. Esperen que encuentre mi otra puntita aquí. Como saben que yo tejo doble, si quieren usar una hebra de 3 milímetros está perfecto también para hacer estos trabajos. A mí me gusta mucho tejer con hilos y lanas dobles, entonces bueno, es una forma, ¿no?, de tejer también. Acá vamos a hacer así, vamos a retomar un punto cadenita y voy a tejer 12 puntos bajos de la misma forma, sin ningún tipo de aumento. Esta hilera es de 12 puntos bajos. Cierro esta hilera y vuelvo a tejer una hilera más con 12 puntos bajos. Bueno, cierro mi hilera nuevamente, ahí, cadenita, punto bajo,
otro punto bajo y ahora voy a hacer una disminución. La disminución la voy a hacer de la misma forma que la tejimos en el cuerpito, tomando una hebrita de cada punto, la hebra delantera, ahí, y hacemos la disminución. Bueno, vuelvo a hacer 2 puntos bajos, una disminución. En total nos tienen que quedar 9 puntos para esta hilera. Y nos queda una hilera más y ya casi tenemos listo los ojitos. Cierro mi hilera y vuelvo a repetir exactamente lo mismo. Voy a tejer 2 puntos bajos y una disminución. En total me tienen que quedar 7 puntos. Recuerden que si ustedes no quieren cerrar hilera y volver a iniciar, obviamente pueden hacerlo en forma espiral. El último me queda solo un puntito, ahí lo vamos a tejer. Ahí. Cierro mi hilera con un punto corrido, cadenita. Voy a sacar una de las hebras, corto una hebrita un poco más larga porque ahora para cerrarlo yo lo voy a coser. Entonces lo vamos a rellenar. Acá tiene un orificio bien pequeñito, así que con un poquito de fuerza porque el vellón saben que es muy resbaladizo y hace lo que quiere, pero bueno, ahí le estamos empujando y dándole la formita. Bueno, de esto vamos a preparar 2 obviamente. Ahí. No lo voy a rellenar del todo porque yo ahora le voy a aplicar el ojito que lo tengo por aquí. ¿Ven? Este ojito. Ahí. Yo se lo puse en esta primera hilera, no, y en la última tampoco, en el medio. Esa fue la ubicación que a mí me gustó. Pero ustedes obviamente van a elegir si lo quieren más arriba o hacia un costado. Si ustedes no tienen estos ojitos y quieren aplicar un botón, hay que asegurarlo muy bien. Si es para bebitos chiquitos, si es para decoración, no hace falta. Y si no, pueden hacer un anillito mágico y 6 puntos bajos. Muy simple. Y también se lo pueden coser directamente. Miren que queda bárbaro también, queda muy bonito. Esto está hecho con un anillito y 6 puntitos, nada más. Lo cerramos y luego se lo cosemos. Pero si ustedes quieren aplicar uno de estos ojitos de seguridad, hay que ponerlos bien a presión, ahí. Lo escondemos. Y luego sí terminamos de rellenar un poquito más o el resto que nos quede. Y simplemente enhebramos esta agujita de lanera, a ver que la tengo por aquí, y lo cerramos haciéndole unas puntaditas. Esta hebra que es más cortita también la llevamos para aquí adentro. Simplemente vamos a tomar punto por punto, ahí, y luego lo fruncimos. También pueden coser con una especie de bastillita, también funciona, pero aquí es una puntada como si fuese surfilado, ahí, y ajustamos. Cerramos a ciego, hacemos un nudito y escondemos esta hebrita por aquí porque yo ya tengo en el otro ojito, preparamos 2 obviamente, en el otro ya le dejé una hebra larga para coserlos. ¿Ven? Aquí tengo uno y aquí tengo el otro. Entonces, yo los voy a coser juntitos. Primero los coso uno con otro y luego se los voy a coser al animalito, ¿sí? Y ya estamos. Me quedo cosiendo estos ojitos, que es muy simple. Le vamos a dar unas puntaditas también muy sueltas, pero que nos asegure de que vamos a unir bien estos 2 ojitos. Entonces los acomodamos a modo que nos guste. Ahí. Y empezamos a pasar la aguja de un lado hacia otro, tomando los 2 en principio, como para sostenerlos. Cruzamos un poco. Esto es muy simple.
pero si ustedes lo prefieren también pueden coserlos de a uno. Bueno, una vez que vemos que están ahí bien unidos, voy a ir por aquí atrás y le doy también unas puntaditas más. Estamos cosiendo con el mismo color blanco, por eso no se nota. Y luego sí, vamos a buscar donde tiene la unión. Esta unión prácticamente no se ve, pero bueno, le vamos a elegir la mejor cara, la parte que más nos guste, y recién ahí vamos a ubicar. Y vamos a empezar a dar puntaditas también sueltas, pero ir sujetando con firmeza para que estos ojitos no se muevan. Entonces vamos a ir llevando la aguja por varios sectores como para ir acomodándolos, y luego sí les vamos a dar esas puntaditas como que sujeten perfectamente los ojitos y que no se muevan. Yo voy a ir dando puntadas así como muy sueltas, pero tengo que girarlo sí o sí porque quiero que me quede bien firme. Bueno, esto es muy simple, es dar puntaditas así sueltas y sujetar nomás. Salgo por un costadito. Bueno, ahí yo creo que ya con esto estamos. Ahí me gusta cómo queda súper gracioso, un amor. Y luego rematamos, ¿sí? Escondemos estos hilitos con un nudito. Debe ser un nudito escondido. Ahí. Y me lo llevo hacia adentro. Cosa de perder, como hacemos siempre, ir perdiendo por dentro del tejido estas hebras. La reacomodamos y la podemos decorar. Podemos decorar una florcita, una estrellita de mar, se le puede agregar. Miren qué bonito que queda. La verdad que son súper graciosos, muy tiernos, muy lindos para hacer regalos. Estamos cerca de Reyes, también podemos elegir si tenemos bebitos, si tenemos niños más grandes. Estos son bien grandecitos, o sea que son para niños más grandecitos que también los adoran a estos pulpitos. Bueno, este es nuestro último trabajo de este año, espero que les haya gustado y quiero agradecerles esa compañía tan hermosa que estuvieron al lado nuestro y haciendo nuestros trabajos, replicando estos divinos trabajos que hemos hecho en crochet. Y disfrutamos, y lo sé por sus mensajes, por su cariño, por tanto apoyo que nos han dado. Muchísimas gracias. Les deseo un año lleno de esperanza, de sueños y de proyectos, y que sigan tejiendo, que sigan disfrutando de este arte, y si Dios quiere esperemos vernos el año próximo y que sea un año muchísimo mejor para el mundo entero, que nos está haciendo falta. Nos está haciendo falta un poco más de amor, un poco más de comprensión, y ver una mirada mucho más profunda en el otro, ¿no? En el ayudar y en el dar cariño, que es lo que nos hace falta. Les deseo lo mejor, un año lleno de trabajo para todo el mundo y obviamente muchísima salud. Un beso enorme y mil gracias por acompañarnos este año tan hermoso que hemos tenido. Besitos, nos vemos si Dios quiere el año próximo, 2021, vamos con todo, ¿eh?